Estamos grabando. Ya. Entonces, muy buenos días a todos. Bienvenidos entonces al séptimo tema de la asignatura de sistemas digitales. Ya, este es el primer tema de la prueba 3. Y ya tiene que ver con los sistemas secuenciales. ¿Ya? Entonces, en repaso, lo que hemos visto hasta ahora son los sistemas de numeración binarios, que fue lo que vimos en la primera materia, suma binaria y esas cosas. Luego vimos entonces en la segunda materia, en la prueba que tuvimos la semana pasada, esta semana, vimos sistemas combinacionales, ya las compuertas lógicas y sistemas básicamente que tienen una entrada, varias entradas, pero a esas entradas les corresponde una sola salida, ¿ya? A eso se le llama entonces sistemas combinacionales. Y finalmente entonces, ahora vamos a ver en la tercera materia los sistemas secuenciales, que son sistemas que tienen memoria. ¿Y cómo cambia lo que conocemos hasta ahora? Este hecho de que un sistema tenga memoria significa que para una misma entrada, ¿ya? Conjunto de entradas, no siempre va a ser la misma salida, ¿ya? La salida entonces va a depender de la entrada, pero también va a depender del estado que tenga el sistema, y ese estado se representa como una memoria, ¿ya? Entonces vamos a ver un concepto también que se llama la máquina de estados, ¿ya? Que es algo que ustedes tienen que estar familiarizados, es un concepto general de ingeniería, pero se aplica harto en informática y en electrónica, y en eléctrica en realidad, que es una forma de abstracción de que un sistema tiene estados. Ya estamos en el estado 0, en el estado inicial, después pasamos al estado 1, al estado 2, al estado 3, ¿ya? Y dependiendo del estado, entonces, estas entradas del sistema se van a ver reflejadas como una cierta salida, ¿ya? Eso lo vamos a ver más detalles más adelante. Ok, entonces, lo primero es partir desde lo menos abstracto, que es la construcción física de los circuitos electrónicos, ¿ya? Las compuertas lógicas que conocemos, y vamos a ver cómo con compuertas lógicas podemos hacer memoria, una memoria, ¿ya? Y en base a eso, después ya nos abstraemos de los transistores y de las compuertas lógicas, y después vamos a representar la memoria simplemente con un diagrama de bloques. Entonces, referido a eso, referido a la implementación física de la memoria, ¿ya? En un sistema digital, vamos a hablar hoy día de los latches y los flip-flops, ¿ya? Latch significa del inglés pestillo, ¿ya? O cerrojo. Y flip-flop es un nombre de algo que alterna de un lado al otro, básicamente, ¿ya? También a las sandalias a los gringos les llaman flip-flops, ¿ya? Pero estos flip-flops entonces se refieren a un módulo, a una componente en particular de los sistemas digitales, ¿ya? Eso. Entonces, los objetivos de la unidad dice utilizar puertas lógicas para construir latches básicos, ¿ya? Entonces, latch es un componente que va a tener la característica que puede almacenar memoria. Estudiar la diferencia entre un latch SR y un latch D, ¿ya? Los latch se clasifican también en distintos tipos. Vamos a tener el más básico, que es el SR, y después vamos a tener uno derivado a ese, que va a ser el tipo D. Y ya les voy a decir por qué se llaman SR y por qué se llaman D, ¿ya? Después conocer la diferencia entre un latch y un flip-flop, ¿ya? Un flip-flop también es una extensión de un latch, es básicamente lo mismo en funcionalidad, solo que tiene una pequeña diferencia, ¿ya? Explicar entonces la diferencia entre los flip-flops SR, D y JK, ¿ya? Entonces esta misma clasificación de los latch SR, los latch D, también se van a heredar a los flip-flops, y los flip-flops también van a tener la clasificación flip-flop tipo SR, flip-flop tipo D, y vamos a tener otra clasificación que es el JK. Y luego estudiar entonces retardos de propagación, tiempos de establecimiento, tiempos de mantenimiento, frecuencia máxima de funcionamiento, ancho mínimo del pulso de reloj y disipación de potencia, entre otras cosas. Y emplear flip-flops en aplicaciones sencillas. Ya, este capítulo es, creo que, el más importante de lo que viene. Si no entienden bien lo que está acá, lo que viene después no se va a entender tan bien. Entonces quizás este capítulo tienen que ponerle más atención. Esta prueba número 3 también tiene más ponderancia que las pruebas anteriores, ¿ya? Si se fijan, las tres pruebas de la asignatura no tienen igual ponderancia, ¿ya? Y es porque el conocimiento se va acumulando. Entonces, en la primera materia se veía solamente los sistemas numéricos, y después la segunda materia ya un poco de los numéricos, las sumas binarias, qué sé yo, pero también combinacionales, y lo de ahora vamos a ver las dos cosas anteriores más
la materia nueva, ¿ya? Entonces, por eso que la última prueba tiene más ponderancia, así que aquí es donde tienen que poner más atención, en la materia en general también, ¿ya? Ok, entonces, un latch. Un latch, como dice acá, es un dispositivo de almacenamiento temporal, ¿ya? Que tiene dos estados estables, ¿ya? Un estado que se va a llamar el set y otro que se va a llamar el reset, ¿ya? Reset. También llamados biestables, ¿ya? O sea, cuando un sistema tiene dos estados estables, ¿ya? Se le llama biestable. Bi es de dos, ¿ya? Y estables, o sea que tiene dos estados estables. En una forma básica, es una forma básica de memoria, ¿ya? Entonces, el latch SR, ¿ya? Se llama SR, ¿ya? El primer tipo que vamos a ver es el SR, por estos dos estados, ¿ya? El estado set y el estado reset. Entonces, SR, ¿ya? Es el tipo más básico, ¿ya? Y puede ser construido mediante compuertas NOR o NAND, ¿ya? Con compuertas NOR, el latch responde a la entrada activa en alto, ¿ya? Y con las compuertas NAND responde a la entrada activa en baja. Entonces aquí tenemos un latch, ¿ya? La construcción de un latch que responde entonces, que está construido con compuertas NOR, ¿ya? Entonces responde con entradas en alta, o sea que nosotros cuando generamos un estado alto es cuando hacemos que el latch de alguna forma reaccione, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos observar acá? De que tenemos dos compuertas, NOR en este caso, ¿ya? Que tenemos, hay una simetría, ¿ya? O sea, lo que está arriba es lo mismo que está abajo sobre este eje de simetría, es un eje horizontal, y podemos ver entonces que la entrada superior, ¿ya? Le denominamos el R, el reset, y la entrada inferior le denominamos el S, el set, ¿ya? Y vemos que hay dos salidas, a la salida se le llama Q, ¿ya? Y la diferencia entre la salida superior y la salida inferior es que una es el complemento de la otra, eso es todo, ¿ya? Así que si la salida superior es un 1, la salida inferior va a ser un 0 y viceversa, ¿ya? Ya vamos a analizar cómo opera este sistema. Entonces, este sería un latch, ¿ya? Que funciona cuando nosotros, o sea, para que funcione, para que reaccione, tenemos que ingresar entradas en alto, ¿ya? O sea, normalmente las entradas van a estar en bajo, van a ser ceros lógicos, y si queremos que haga algo, entonces vamos a tener que agregar un 1 lógico, ¿ya? Y acá tenemos entonces el NAND, ¿ya? Aquí solamente que no está dibujado como con puertas NAND, sino como su equivalente NOT OR, ¿ya? Y entonces aquí sucede lo mismo, solamente que como las entradas están negadas, entonces la operación es al revés, se activa o reacciona el latch cuando agregamos una señal en bajo, ¿ya? Así que normalmente aquí las señales están en alto, y cuando bajamos una señal, lo pasamos de 1 a 0, entonces ahí el latch reacciona, ¿ya? De nuevo, vamos a ver ahora en las diapositivas a continuación cómo es la dinámica de un latch y cómo es que puede almacenar memoria. O sea, aquí es interesante porque estamos utilizando elementos combinacionales, ¿ya? O sea, con puertas lógicas que normalmente no tienen memoria. O sea, nosotros le agregamos una señal de entrada y inmediatamente genera una señal de salida. Y si cambiamos la entrada, cambia la salida, ¿ya? Pero en eso no hay memoria, o sea, responde inmediatamente a la entrada, la salida. Y con sistemas de esta característica, sistemas así que no tienen memoria, al anidarlos, al conectarlos de una forma específica, ahora sí tienen memoria, ¿ya? Ahora de alguna forma nosotros ingresamos una señal de entrada y esa señal de alguna forma queda retenida en el sistema, ¿ya? Y el sistema se sigue acordando de cuál fue la señal de entrada pese a que esa señal de entrada ya no exista, ¿ya? Entonces, ese es lo interesante de esto, ¿ya? Veamos entonces la dinámica, ¿ya? Dice latches, entonces, el latch SR, activo en nivel alto, vamos a ver ahora el activo en nivel alto, o sea, el que se activa cuando ingresamos un 1, está entonces en una condición de estado estable, ¿ya? Latch enganchado, como dicen, cuando ambas entradas están en nivel bajo. Entonces, vamos a suponer que las entradas ahora son, como dice, en nivel bajo, las dos entradas son un 0, ¿ya? Un momentito, voy a ver, ya, parece que no hay novedades, ya. Cuando las entradas son 0, ¿ya? Entonces podemos analizar cada compuerta por separado, qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que esta es la condición inicial, ¿ya? Vamos a suponer que Q
Eso es un tema. Cuando uno energiza un latch o una memoria en general, puede ser memoria RAM o la memoria que ustedes imaginen, cuando uno la energiza la primera vez, el estado de la memoria, ya sea que grabe un 0 o que grabe un 1, es aleatorio, ¿ya? Al inicializarse así automáticamente, mejor dicho, energizarse una memoria puede estar inicialmente en estado 0 o puede estar inicialmente en estado 1, ¿ya? Y eso tiene que ver con factores aleatorios de la fabricación del componente. Puede ser que aquí vamos a ver que están compitiendo estas dos compuertas, ¿ya? Y si una compuerta se establece antes que la otra, en fracciones de nanosegundos o cosas así, entonces una compuerta va a entregar un resultado antes que la otra y va a llegar a alguno de los dos estados estables, alguna de las dos salidas, ya sea que sea un 1 o sea un 0 a la salida. Pero en fin, vamos a suponer que Q inicialmente es 0, ¿ya? Entonces, la premisa es que si Q es 0, el complemento que está bajito va a ser 1, ¿ya? Entonces, con estas salidas iniciales, vamos a suponer también que las entradas son 0 y 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos una entrada en R que es un 0, ¿ya? En esta compuerta NOR, ¿ya? Y que la salida Q complemento era 1, entonces este 1, si se fijan, se está retroalimentando. Aquí hay una suerte de sistema retroalimentado o sistema autorreferente, ¿ya? Donde las salidas pasan a ser las entradas, ¿ya? Si se fijan aquí, la salida es una entrada, a su vez esto genera una salida, que es la entrada del otro sistema, que a su vez genera la salida, ¿ya? Entonces ven que hay como un nido acá, una anidación, ¿ya? Entonces, eso lo hace interesante este sistema. En fin, entonces tenemos el 1 que está ingresando en la compuerta NOR, ¿ya? Y el 0 que era la entrada. Así que tenemos un 0 y un 1. Y eso, entonces, como es una compuerta OR en principio, nos genera un 1, pero como está complementada, al ser un NOR, entonces nos genera un 0, ¿ya? Y al tener un 0 en Q, entonces ese 0 ingresa acá, ¿ya? Junto con el otro, tenemos dos ceros, y al tener dos ceros en la compuerta OR, vamos a tener un 0 a la salida del OR, pero al estar complementado nos va a dar un 1, ¿ya? Y si se fijan ahí, entonces todas las entradas y salidas son consistentes, ¿ya? Así que aquí tenemos un 1, producto de estas dos entradas que son 0, y este 1 a su vez hace que esta salida sea 0, ¿ya? Así que el sistema está en un estado estable, ¿ya? Bueno, aquí está la explicación, ya, de lo que les acabo de decir, solamente que está escrito, ¿ya? Entonces, ahora vamos a cambiar el estado estable del latch al pasar a alto una de las entradas, ¿ya? La entrada S, la entrada set, ¿ya? Que normalmente estaba en 0, ahora va a ser un 1. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con todo el sistema cuando ahora S es 1? ¿Ya? Entonces, a ver, se aplica la entrada S mientras R permanece en bajo, ¿ya? Entonces aquí van a aparecer numeritos acá, pero parece que no. Un momentito. Ah, sí, ahí está. Ya estábamos en 0, 0, entonces ahora pasamos, el S lo pasamos a 1, tenemos 0 arriba, 1 abajo, ¿ya? Y al pasar el S a 1, ahora el 1 va a estar arriba y el 0 está abajo, ¿ya? Eso es lo que cambia. O sea, ahora analizamos si tenemos un 1 en la entrada, ¿ya? Entonces, si se fijan, basta que haya un 1 en la entrada de alguna de estas compuertas para que la salida sea 1. Al estar complementado, la salida va a ser 0, ¿ya? Así que la entrada, o mejor dicho, la compuerta que tenga un 1 de entrada, ¿ya? Va a tener necesariamente un 0 a la salida, ¿ya? Independiente de cuál sea la entrada acá. La entrada directa, ¿ya? Entonces, si es un 1, al tiro vamos a tener, o vamos a estar forzando un 0 a esa salida, ¿ya? Entonces, si tenemos un 0 en esta salida, ahora tenemos un 0 de entrada, tenemos que suponer que la otra entrada va a ser un 0 también, entonces tenemos dos ceros, y vamos a tener entonces un 1 a la salida, ¿ya? Y este 1 entonces entra acá, y así que ahora pasamos al segundo estado estable, ¿ya? El segundo estado estable es donde el 1 está arriba y el 0 está abajo, ¿ya? Y lo interesante ahora es que si volvemos el S del 1 al 0, ¿ya? Ay, perdón, algo se me había olvidado. Tengo gente en la sala de espera, me dan un segundito. Eh,
participantes. No, parece que están todos. Ok, no hay nadie en la sala de espera. Ya. Entonces, lo interesante, como les decía, es que si el S que había pasado a ser 1 ahora vuelve a ser 0, ¿ya? Si se fijan, S vuelve a ser 0. Ahora tenemos de nuevo entrada 0, ¿ya? Teníamos el 0 del estado anterior, ¿ya? Ese 0 ingresa por acá. Tenemos dos ceros de entrada, que nos genera un 1 a la salida, ¿ya? Porque dos ceros nos generan un 0 en la compuerta OR, pero al estar complementado nos genera un 1. Y ahora tenemos un 1 de entrada acá, un 0, ¿ya? El Z ahora lo volvemos a dejar en 0. 0 y 1 nos genera un 1, pero al estar complementado nos genera un 0, ¿ya? O sea, el hecho es que ahora al volver a la entrada original, el estado se mantiene en este segundo estado estable donde el 1 está arriba y el 0 está abajo. O mejor dicho, donde la salida Q es igual a 1, ¿ya? Así que, y ahora vemos entonces que ya no dependemos de la entrada, ¿ya? La entrada original era 0, 0 y teníamos el 0 arriba y el 1 abajo. Pasamos a levantar la entrada S, ya se cambiaron los estados, ahora el 1 está arriba, el 0 está abajo, y ahora el S lo volvemos a dejar como estaba, en 0, ya los dos vuelven a ser 0, y la salida sigue siendo, ahora es 1, 0, ya se mantiene en ese estado. Así que en el fondo imagínense algo así como una báscula o un conmutador, o un interruptor estos de conmutación, donde ustedes si presionan a un lado, entonces el conmutador queda a un lado y después sacan el dedo y el conmutador sigue estando en ese lado. Y después si uno presiona el conmutador para el otro lado, entonces el conmutador se vuelve para el otro lado y después uno saca el dedo y el conmutador se mantiene en ese estado, ¿ya? O porque el nombre pestillo es como un pestillo de estos cerrojos de las puertas, ustedes lo pueden tirar hacia un lado, hacia un extremo o hacia el otro extremo y el pestillo se va a mantener en esa posición. Así que ese es la gracia de este sistema, ya utilizando dos compuertas, podemos hacer que el sistema almacene una memoria, ¿ya? Entonces, eso es lo referido al set, ¿ya? Y ahora, ¿cómo volvemos al estado original? ¿Ya? Veamos. Ahora ingresamos entonces un R, un estado alto en R, ¿ya? Y si se fijan, al ingresar el R, un 1, entonces teníamos aquí un 1 que venía, perdón, estábamos en el estado anterior donde abajo estaba el 0, originalmente teníamos un 0, teníamos un 1, al haber un 1 en la entrada, esto pasa a ser un 1 en la compuerta OR, al estar complementado pasa a ser un 0, ¿ya? Y este 0 se propaga hacia abajo, ¿ya? La entrada de abajo tiene que ser 0, 0 y 0 nos genera un 0 a la salida del OR y un 1 a la salida del NOR, ¿ya? Y este 1 entonces ingresa acá, y aquí hay dos 1 y haya un 1 o dos 1, la salida va a seguir siendo 0. Y ahora estamos en el estado nuevamente donde Q es igual a 0 o donde el 0 está arriba, si quieren verlo así, ¿ya? Y nuevamente, si nosotros el R lo volvemos a 0, el R, bueno, no está acá, lo volvemos a 0, entonces el estado se va a mantener con Q igual 0 y Q complemento igual a 1, ¿ya? Así que eso, presionamos la entrada, imagínense que están con su dedito ahí presionando el S, presionan una vez el S, entonces el S fija el estado set, y el estado set es entonces donde Q es igual a 1, ¿ya? Como vemos arriba, y si presionan luego en el R, R es el estado reset, y el estado reset es cuando Q es igual a 0, ¿ya? Eso es entonces lo más básico de un elemento de memoria. Y como ven, la memoria entonces sería un solo bit, ¿ya? Entonces esta Q va a almacenar un solo bit, y si nosotros queremos extender esto a más información, entonces, por ejemplo, guardar un byte, o sea, 8 bits, entonces tendríamos que replicar esto 8 veces, ¿ya? Y esos son los elementos básicos de la memoria basada en transistores, ¿ya? Y esta memoria, entre paréntesis, la memoria basada en transistores se le llama la memoria estática, ¿ya? O la SRAM, que en algunos, bueno, de hecho en los procesadores, ¿ya? Los procesadores, aparte de procesar, un método que tienen para que el procesamiento sea más fluido, más rápido, es tener una pequeña memoria muy pegadita al procesador, ¿ya? Una memoria que es muy rápida, y esa memoria es estática, ¿ya? Es una memoria basada en transistores o con compuertas como lo estamos viendo acá. Y la gracia es que tiene tiempos de conmutación muy breves, ¿ya? O sea, son muy rápidos en conmutar. Lo malo es que son muy voluminosos, ¿ya? O sea, hacer memoria utilizando transistores de esta forma, porque recordemos que cada compuerta
es a su vez conjunto de transistores, ¿ya? Así que para almacenar un bit necesitamos, no sé, pues, quizás una decena de transistores o por ahí. Entonces es muy voluminoso. Por lo tanto, si nosotros queremos tener memoria en un procesador, ya la memoria caché que se llama, no podemos ingresar tanta memoria porque ocupa mucho volumen, ¿ya? Y además que es muy cara en términos relativos porque el área de un chip de silicio al final se traspasa a costos, ¿ya? Entonces, el hecho que sea muy grande significa que también es muy cara. Entonces, pero es muy rápida, por eso se utiliza en los procesadores. En cambio, la memoria RAM de sus computadores, los 8 GB o los 16 GB, esa utiliza otro tipo de memoria que es la memoria dinámica, ¿ya? Esa está basada en un capacitor que almacena el estado 0 o 1, ¿ya? Asociado a un transistor, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa memoria es mucho más compacta, pero como es un capacitor el que se tiene que cargar y descargar para almacenar la memoria, ese tiempo de cargar y descargar el capacitor es más largo, ¿ya? Por lo tanto, la memoria dinámica, en cierto modo, es más lenta que la memoria estática, ¿ya? Pero como es más compacta, entonces se puede reproducir a mayor densidad y por lo tanto a menor costo, ¿ya? Hay un poco una breve paréntesis sobre memoria. Entonces lo que estamos viendo acá, esta unidad básica de memoria, corresponde a la memoria estática RAM que uno ve por ahí. Ya, volviendo entonces a los latches, es el mismo simulación, ahora utilizando la otra compuerta, la que vamos a un estado bajo para activar, ¿ya? Aquí no nos vamos a detener tanto, pero en el fondo el estado estable, ¿ya? Es cuando tenemos dos unos en la entrada, ¿ya? Recordemos aquí que cambiamos la compuerta ahora, estamos viendo la compuerta que se activa con bajo, ¿ya? Así que tenemos una compuerta donde las entradas están negadas, ¿ya? Una compuerta OR, not OR, mejor dicho, ¿ya? Entonces, si tenemos un 1 y un 1 en la entrada, bueno, este 1 aquí en el OR, o sea, pasadito el complemento se convierte en un 0, así que tenemos un 0 aquí, un 0 acá. Vamos a suponer que el Q complemento es 1 momentáneamente. Si es 1 acá, al estar al otro lado pasa a ser un 0. Así que tenemos un 0 y un 0, por lo tanto la salida es 0, ¿ya? Y este 0 se propaga hacia el compuerta de abajo, y este 0 al complementarse pasa a ser un 1, ¿ya? Y al haber un 1 en una compuerta OR, ya la salida inmediatamente es un 1, ¿ya? Independiente de cuál era la otra. Así que tenemos un 1 acá y así ya están en el estado estable, ¿ya? Cuando están las dos entradas en 1. Y nuevamente ahora aplicamos un nivel 0, ¿ya? Y al aplicar un nivel 0, entonces este nivel 0 pasa a ser un 1, y este 1 en la compuerta OR entrega un 1 a la salida, ¿ya? Y ese 1 a la salida, entonces hace que aquí llegue un 0, ¿ya? O sea, un 1 aquí en la entrada, al complementarse pasa a ser un 0. Este 1 al complementarse también pasa a ser un 0, tenemos dos ceros, así que la salida es 0, ¿ya? Y pasamos al otro estado donde el 1 es arriba, o Q es igual a 1, y Q complemento es igual a 0. Eso es el set, y el reset, bueno, lo análogo que vimos en el caso anterior. Aquí, si no me equivoco, si se fijan, una observación, se dieron vueltas el set y el reset, ¿no? A ver, claro. Si se fijan, aquí tenemos el que se activa con nivel alto, ¿ya? Donde tenemos compuertas NOR, y el reset está arriba, o el reset está en la misma eje que Q, ¿ya? Reset está igual que Q, aquí un detallito, pero no se les vaya a olvidar. Y en el caso al revés, el set está a la altura de Q, ¿no? No el reset, ¿ya? O el set, complemento, mejor dicho, ¿ya? Está a la altura de Q. Así que estas dos señales se invierten. Esa es una observación, ¿no? ¿Ya? Pero la dinámica, bueno, ustedes la pueden seguir. Ok, ya, entonces uno se activa con nivel alto, el otro se activa, el que estamos viendo ahora, con nivel bajo, y un set entonces genera un 1 a la salida, y un reset genera un 0 a la salida, ¿ya? Eso es entonces la definición. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algo que quizás no se entendió bien, que quieran, eh, no sé, repasar? ¿O algo que necesiten que repita? ¿No? Ok. Entonces dice, bueno, y no aplicar nunca un nivel activo a la entrada set y reset al mismo tiempo, ¿ya? Porque eso genera un estado inválido. Entonces, si se preguntarán, podemos verlo en el caso anterior, que era más sencillo.
Si aplicamos dos unos simultáneamente, entonces vamos a tener un 1 acá, un 1 acá. Por lo tanto, a las salidas de ambos compuertas OR vamos a tener unos, y a la salida, al estar complementado, vamos a tener dos ceros simultáneamente, ¿ya? Pero estos ceros a su vez, o sea, y dos ceros es un estado inválido, porque se supone, la premisa es que lo que está arriba es el complemento de lo que está abajo, ¿ya? Así que está prohibido que hayan dos estados activos simultáneamente, en este caso dos estados altos, en el caso de las compuertas NOR, o dos estados bajos en el caso de las compuertas NOT OR, ¿ya? El caso de los latch no está permitido. Ya, eso hay que tenerlo claro. A ver, un segundito, que se me perdió la ventana del chat. Vuelvo el tiro, ¿dónde está el chat? El chat. Ahí está el chat. Ya, lo vemos. Ya. Ok. Entonces, sigamos. Esto ya lo que vimos. Acá está. Entonces, la tabla de verdad del latch SR, que es el que acabamos de ver, entonces con entrada activa en nivel bajo, ya se muestra a continuación. Nivel bajo, o sea, el último caso. Entonces, cuando entrada activa en nivel bajo, no, esto es entrada activa en nivel alto. No, esto está mal. Dos segunditos, lo corrijo. Alto. Ah, ahí sí. Lo bueno de hacer esto dinámico. Ya. Entrada activa en nivel alto, que significa que nosotros cuando agregamos un nivel alto, a ver, no, aquí hay algo raro. Un segundito. Alto significa no hay cambio en 0,0. Después tenemos 0,1, reset. Entonces aquí hay que cambiar esto también. Reset, abajo, exterior. F5, ya, claro. Ahora sí. Entonces, como vimos, cuando tenemos la entrada 00, entonces no hay cambio, ¿ya? El 00 es el estado de entrada donde no sucede nada, ¿ya? Donde no hay cambio. Por lo tanto, Q, el estado Q va a ser igual al estado Q anterior, ¿ya? En este caso aparece un NC, que significa no hay cambio, ¿ya? El comentario es que no hay cambio. Q complemento también no hay cambio. O sea, aquí lo único que podemos saber que Q complemento, bueno, es el complemento de Q. Nada más que eso. No podemos saber a priori cuál es el estado de Q sin haber visto cuál era el estado de Q anterior, ¿ya? Pero eso sucede entonces cuando las entradas 0 y 0, o sea, la entrada set es 0 y reset es 0, ¿ya? No hay cambio. Ahora, si nosotros aplicamos un 1, o sea, un estado activo, ¿ya? Alto, en el R, aplicamos un reset, entonces, chuta, de nuevo, cambiando toda la cuestión. Q tiene que ser, cuando reset, significa que la salida Q es 0, no Q, me disculpan acá la improvisación, pero ahí sí, ya. Aplicamos un reset, entonces significa que la salida Q es igual a 0, ¿ya? O sea, aplicamos S igual a 0, R igual a 1, entonces estamos forzando que Q sea igual a 0 o que Q sea un reset, ¿ya? Reset está asociado al 0, independiente cuál sea la implementación, si sea con entrada alta o entrada baja, ¿ya? Reset siempre significa que Q es igual a 0. Por lo tanto, Q complemento va a ser 1, ¿ya? Ahora, set significa entonces cuando aplicamos un 1 en el S y un 0 en el R, entonces la salida Q va a ser un 1, ¿ya? El set, el denominado set, es cuando Q es igual a 1, ¿ya? Y como la salida Q complemento, bueno, el complemento, entonces tenemos Q complemento igual a 0, ¿ya? Y la última entrada, donde tenemos ambos 1, 1 y 1, ¿ya? Entonces dijimos que en ese caso saldría un, si no me equivoco, era un 0,0, ¿ya? Pero eso en todo caso es no válido, o sea, no está pensado
para que el latch SR tenga entradas 1, 1. Y aquí de nuevo tengo que corregir. Lo que vimos era que esto tendría entradas, salidas, quiero decir 0, 0, ¿ya? Pero no es válido, ¿ya? Porque ya no se comporta como que uno es el complemento del otro. Eso hace que el sistema sea no válido, ¿ya? Y no esté pensado para que se utilice esta última entrada, ¿ya? Así que como no cumple que uno es el complemento del otro, en realidad ustedes tienen que ignorar esta opción y solamente considerar las tres primeras, ¿ya? Donde o las entradas son ambas cero, en cuyo caso no hay cambio, cuando una entrada es un reset, en cuyo caso la salida Q es igual a cero, o cuando la entrada es un set, en cuyo caso la salida Q es igual a 1, ¿ya? Y la salida no Q, entonces es el complemento. Esa sería entonces la descripción o la tabla de verdad del flip-flop tipo SR. Entonces, o sea, el flip-flop, el latch tipo SR, creo decir. Entonces dice, el latch SR activo en nivel bajo está disponible, este es el nivel bajo, está disponible como un chip en particular, el 74LS279, ¿ya? Y aquí aparece entonces que son varios chips en uno, o sea, son varios latch en uno, tenemos 4, entonces tenemos la entrada S, R, aquí tenemos dos S por motivos técnicos ya, pero consideren que es uno solo, un S, un R y una salida Q, después tenemos otro S, otro R, la salida Q, tercer S y R, salida Q, S y R, salida Q. Ya, aquí tienen dos entradas S, porque tiene una compuerta OR o una compuerta AND, estas dos entradas que finalmente van a dar a un solo S, ¿ya? Es simplemente unir dos entradas en uno, ¿ya? No recuerdo cuál era el motivo exacto de hacer eso, pero no es más complicado que eso, ¿ya? Cuando dos entradas S, porque cualquiera de las dos entonces puede funcionar como set, ¿ya? Eh, Eso, así que este chip tiene entonces 4 latch en uno, ¿ya? Aquí hay una pequeña aplicación. Se usan frecuentemente para circuitos para eliminar el rebote de conmutación. Ya es un poco complicado o rebuscado, mejor dicho, este ejemplo, ya, pero a lo que va es que muchas veces cuando uno tiene un interruptor, supongamos que ustedes quieren generar un pulso, ¿ya? Un pulso de un 0 a un 1, utilizando un botoncito, ¿ya? Botoncito, un pulsador en un protoboard. Entonces sucede que cuando uno presiona el pulsador o cuando uno tiene un conmutador, hay un breve instante en que pasa de un estado a otro, ¿ya? Donde se genera un pequeño rebote, ¿ya? Donde la señal fluctúa entre 0 y 1 constantemente. Entonces, eso podría ser que el sistema que está conectado a este pulsador o a este interruptor genere una transición, ¿ya? O genere un estado así medio loco, ¿ya? Y uno quiere evitar eso. Entonces aquí dice, bueno, si usted quiere evitar eso, o en el caso del conmutador, entonces utilice un banco de memoria. Entonces, en el momento, en este caso, que el conmutador esté como en el estado intermedio, ¿ya? Porque cuando el conmutador pasa del estado 2 al estado 1, estoy hablando de un conmutador, un interruptor convencional, ¿ya? En algún momento, las dos líneas, el 2 y el 1 están desconectadas, ¿ya? Pero como tenemos un banco de memoria, entonces no importa, porque la memoria se acuerda cuál era el último estado y mantiene ese estado a la salida de forma constante, ¿ya? En cambio, si esto fuese eléctrico directamente sin la memoria, en el momento en que el computador está viajando desde el 2 hasta el 1, ya está como justo en la mitad, entonces la señal de salida estaría como un voltaje, no sé, podría ser 0, podría ser 1, podría ser un nivel intermedio, dependiendo de las resistencias y de elementos eléctricos alrededor. Pero en el fondo un estado no digital, ya no sería un 5 volt y 0 volt, sino que podría ser un voltaje intermedio, podría malinterpretarse por el circuito digital, entonces eso es indeseable. Así que aquí nos dicen ya un pequeño truquito para hacer que este conmutador o que esta salida siempre sea o 1 o 0, es utilizar una memoria entre medio. Como les digo, es un poco rebuscado el ejemplo, en realidad no es el mejor, pero bueno, aparece en el libro, así que dejémoslo. Ok, entonces un latch con entrada de habilitación, ¿ya? Es la extensión de lo que vimos hasta ahora, ¿ya? Es una variante. Eh, entonces dice, bueno, el latch tiene una entrada adicional llamada enable, ya como hemos visto hasta ahora, hay varios circuitos integrados que tienen una entrada de habilitación o una entrada enable, ¿ya? Que hace que el circuito se comporte como que estuviese apagado, o mejor dicho, como que no existiese, ¿ya? Si la entrada de habilitación
está deshabilitada, entonces ese circuito simplemente no opera, ya está totalmente ausente. Entonces, en este caso, que debe estar en alto a fin de que el latch responda a las entradas S y R. ¿Ya? ¿Y cómo utilizamos esto? Simplemente con compuertas aquí NAND. ¿Ya? Como vemos entonces, las compuertas NAND, o las compuertas en este caso AND, ¿ya? Aquí lo que importa es la funcionalidad AND, operan de que al tener dos entradas, y una de esas entradas, por ejemplo, siempre es 0, entonces la salida siempre va a ser 0. Pero si una de las entradas es 1, entonces la salida va a ser igual a la entrada, a la otra entrada. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si la segunda entrada es un 1, entonces ese 1, 0, 1, 0, 1, 0 se va a ver replicado a la salida. ¿Ya? Pero si tenemos un 0, da lo mismo cual sea la entrada, la salida siempre va a ser 0. ¿Ya? Eso es como la característica de las compuertas AND, una funcionalidad que se le llama el enmascaramiento. Lo mencionamos en algunas diapositivas anteriores, algunos temas anteriores. Bueno, en este caso particular, conviene de que no sea una compuerta AND, sino que una compuerta NAND, o sea que esté negado al final, porque así entonces la salida es compatible con la entrada acá de las compuertas NOT OR. ¿Ya? Detalle, ¿no? ¿Ya? Podrían haber sido las otras compuertas. ¿Ya? Aquí lo interesante es que al estar de esta forma la configuración, entonces volvemos a tener el caso donde el sistema se activa con un nivel alto. ¿Ya? Si se fijan, la parte de acá, la parte a la derecha, era la configuración del latch que se activaba con un nivel bajo. ¿Ya? Pero ahora aplicar una etapa intermedia, que es la etapa de habilitación, ¿ya? Entonces volvemos a hacer que este circuito responda con nivel alto. ¿Ya? Así que ahora ese es un nivel alto, al ser un nivel alto y esto está rehabilitado, entonces ese nivel alto ahora se niega o se complementa en la salida NAND, y ahora esto responde con nivel alto en vez de con nivel bajo. ¿Ya? Ahí después lo pueden analizar con detalle. Veamos entonces aquí un ejemplito de un cronograma, cómo respondería esto entonces con estas entradas que tenemos S, R y Enable. Entonces, como les decía, el Enable nos determina cuándo la salida, cuándo el flip-flop, o sea, cuándo el latch que está acá va a responder a las entradas y cuándo no. ¿Ya? Cuando está deshabilitado, esta salida simplemente va a quedar quieta, va a quedar estática al último estado que obtuvo el latch cuando estaba habilitado. ¿Ya? Así que de alguna forma vamos a ver que esta funcionalidad del enable y el disable es bien utilizada en sistemas digitales. Pero ahora veamos el ejemplo. Entonces nos dice, imagínese que usted tiene, bueno, estas entradas, tenemos el S en 1, el R en 0, y el enable está en 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como dijimos, estando el enable en 0, significa que todo lo que entre por acá va a ser 0 en la compuerta AND, como está complementado va a ser necesariamente un 1 todo el tiempo. ¿Ya? Si enable es 0, entonces todo lo que esté acá va a ser un 1 siempre. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, teniendo un 1, en ambos casos, hacemos que el latch, recordemos el latch compuesto, o sea, que se activa con nivel bajo, esté en su estado inactivo, ¿ya? En su estado en que no cambia nada. Por lo tanto, cuando tenemos un enable igual a 0, vamos a hacer que Q se mantenga igual, ¿ya? Y no Q se mantenga también igual. Eso simplemente haciendo que enable sea 0. Por lo tanto, si enable es 0, poco importa cuál va a ser el valor de S y de R, porque al final no van a tener influencia. ¿Ya? Así que la primera parte, o mejor dicho, todas las partes donde enable es igual a 0, ¿ya? El flip-flop, o sea, mejor dicho, el latch va a mantenerse igual como estaba antes. ¿Ya? En este caso nos dicen que el estado inicial de Q es igual a 0, ¿ya? Así que en la segunda trama acá, enable es 0, así que esto se mantiene. ¿Ya? Aquí dice recordar que S y R solamente están activos cuando enable está en alto. ¿Ya? Eso es lo que les decía. Entonces, cuando enable está en alto es cuando reacciona el latch a las entradas. Cuando enable está en bajo, no reacciona. ¿Ya? Entonces nos enfocamos acá.
Y ahora nos fijamos. Entonces, en el primer caso, cuando S es un 1, estamos fijando un set, ¿ya? Estamos haciendo que el sistema tenga un set, y un set, recordemos, significaba que Q pasaba a tener el estado 1, ¿ya? Así que set es igual a 1, entonces Q va a ser igual a 1. Cuando set vuelve a 0, como esto tiene memoria, el estado Q se va a mantener en 1, ¿ya? Se va a mantener en 1. Luego, enable pasa a ser 0, en cuyo caso el, el latch no va a reaccionar a las entradas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a mantenernos en el estado 1, ¿ya? Luego, enable pasa a ser 1 de nuevo, ahí en amarillito. Y ahora alcanzamos a captar un poco del reset, ¿ya? Reset, recordamos, significa que Q pasa a ser 0, ¿ya? Así que justo cuando alcanzamos a agarrar un poco del reset, entonces la salida Q pasa a ser 0, ¿ya? Luego enable pasa a ser 0, por lo tanto se mantiene en el mismo estado. Y luego enable vuelve a ser 1, y cuando enable es 1, observamos entonces que teníamos un set en la entrada. Por lo tanto, en ese momento que enable pasa a ser 1, el set se aplica y ahora Q pasa a ser 1, ¿ya? Y así. Así que podemos ver, así como el objetivo de este ejercicio o de este ejemplo, es notar que enable de alguna forma es el que marca el compás, ¿ya? O la sincronización para cuando se ejecutan los cambios, ¿ya? Entonces, enable está activo, se genera un cambio. Cuando enable no está activo, entonces no se genera cambio. Por ejemplo, acá, si se fija, nosotros aplicamos el reset, o se aplicó el reset, antes de que enable estuviese activo. Por lo tanto, cuando se aplicó el reset, en realidad el sistema no reaccionó. Solamente cuando enable se hizo activo, es que el sistema reaccionó, ¿ya? Así que esta línea de habilitación va a servir para indicarle al latch en qué momento tiene que generar los cambios de estado, ¿ya? Cuándo Q tiene que reaccionar a las entradas, ¿ya? Eso. Entonces, hemos visto hasta ahora el latch SR, ¿ya? Normal, y vimos el latch SR ahora con la entrada de habilitación, ¿ya? Entonces la entrada de habilitación es la que determina cuándo el latch reacciona y cuándo el latch no reacciona, ¿ya? A las entradas. Ahora vamos a ver una variante, ¿ya? Que es, como vimos, bueno, no podemos aplicar el set y el reset al mismo tiempo. Si aplicamos reset, entonces, o sea, si aplicamos, bien digo, reset igual a 1, set tiene que ser igual a 0, y si aplicamos set igual a 1, entonces reset tiene que ser igual a 0. Así que los dos, de alguna forma, siempre están complementados, salvo en el momento en que el sistema se va a quedar inactivo, ¿ya? En el sentido de que las dos entradas van a ser 0, ¿ya? Entonces, si a nosotros lo que nos interesa es que el sistema almacene la información, ¿ya? Que nosotros le vamos a dar, ya sea un 0 o un 1, o sea, queremos que el Q, mejor dicho, almacene un 0 o un 1, entonces nosotros solamente tenemos que jugar en el set y el reset, ¿ya? El estado de inactivo, por así decirlo, en realidad no es necesario que lo apliquemos con dos ceros a la entrada, si es que ya tenemos la entrada de habilitación, ¿ya? Porque la entrada de habilitación que vimos anteriormente, acá, genera este efecto donde el sistema no responde, ¿ya? Se mantiene igual. Así que si tenemos una entrada de habilitación, ¿ya? Para que el sistema no se mantenga en el mismo estado, al estado anterior, entonces el S y el R van a ser dos señales en realidad complementarias, ¿no? ¿Ya? Y es ahí donde damos el paso al otro latch, que es el latch tipo D. Entonces el latch tipo D toma estas señales S y R y en realidad las conecta y las complementa, ¿no? ¿Ya? Así que en realidad en vez de tener una S y tener una R, vamos a tener una sola entrada, que es una entrada D, y esta entrada D va a entrar directo a una de las líneas y va a entrar complementado a la otra de las líneas, ¿ya? Entonces con una sola línea podemos determinar si queremos un set o un reset, ¿ya? Con una sola línea, porque uno es el complemento de la otra. Y si queremos que el sistema no reaccione o se mantenga en el estado anterior, entonces simplemente deshabilitamos el enable. El enable lo pasamos a deshabilitado y en ese caso la entrada D no se va a considerar, va a ser ignorada, ¿ya? Así que con eso tenemos la misma funcionalidad que teníamos antes, pero solo en vez de tener tres entradas, que el sistema SR con habilitación, ahora tenemos dos entradas, ¿ya? Una entrada D y una entrada enable, ¿ya?
Entonces, eso, combina las entradas SR en una única entrada D, como se muestra a continuación. Entonces, la gracia de esto es que es un sistema que está pensado para guardar un dato, ¿ya? Un bit en este caso, y como es un dato, entonces por eso se le llama el flip-flop tipo D, ¿ya? Por el dato. Así que este ya es como un bloque de memoria donde nosotros podemos ingresar un dato. Imagínense un bus de datos que tenga, no sé, un bus de 8 líneas. Entonces, si yo quiero almacenar la información que tuvo el bus en algún momento, entonces cada una de las líneas la conecto a una de estas memorias. Y si yo quiero retener la información, entonces a las, a las 8 latches aplico un enable. En ese caso, el latch o los 8 latches van a leer el bus, ¿ya? Y van a retener esa información en sus Q respectivos. Y luego yo puedo a los 8 latch deshabilitarlos, ¿ya? Y esa información va a quedar retenida en el Q, ¿ya? Y después el bus puede cambiar de datos, ¿ya? La data aquí puede ser fluctuante, pero al estar deshabilitado, el Q va a estar siempre reteniendo la información. Entonces a eso se le llama un latch. Es algo que, en esencia, este es como quizás el mejor ejemplo. Tenemos una señal de entrada, una señal de salida. Mientras el sistema esté en enable, esté habilitado, entonces la señal de entrada va a salir por la señal de salida, ¿ya? Es como un tubo que está conectado directo. Aquí hacemos una fluctuación de datos, vamos a tener esa misma fluctuación de datos a la salida mientras está enable. Pero si ahora nosotros deshabilitamos, entonces el sistema se va a quedar trabado y va a dejar retenido en Q el último dato que entró cuando estuvo habilitado, ¿ya? Y eso es equivalente a que nosotros pasásemos un pestillo, ¿ya? A través de este sistema, así como la analogía, como que pasamos un pestillo y retenemos entonces la información en el latch, ¿ya? Entonces la información de Q va a estar retenida a lo que alguna vez entró por D. Esa entonces es la funcionalidad y ese es el motivo por qué a esto se les llama latch, se llama pestillo. Ok, entonces una regla del funcionamiento simple para un latch D es que Q sigue a D cuando la entrada enable está activa, ¿ya? Si enable está activo, entonces Q es igual que D, ¿ya? Es como les decía, como un tubo que conecta la salida con la entrada simplemente, ¿ya? Y solamente cuando enable es deshabilitado, entonces Q se retiene, se mantiene en el último estado que vio D cuando el chip estaba habilitado. Entonces, la tabla de verdad de este latch, digo, latch tipo D, es el siguiente. Tenemos entonces entrada D igual a 0, enable habilitado, entonces la salida Q es igual a un 0, ¿ya? Y la no Q va a ser un 1. En este caso estamos ingresando un estado reset, ¿ya? Cuando Q es igual a 0, entonces recuerden que siempre es reset. Y luego tenemos D igual a 1 con la entrada habilitada, entonces estamos forzando un 1 a la salida, o sea, estamos aplicando un set, ¿ya? El complemento entonces es un 0. El complemento de Q, el no Q es 0. Y si es que enable está deshabilitado, entonces da lo mismo cuál sea D, ¿ya? No interesa. Y la salida Q va a ser igual al Q anterior. En este caso se dibuja como Q sub 0, ¿ya? El Q anterior. Y la entrada complementada va a ser la entrada complementada anterior, ¿ya? O sea que no hay cambio. Y eso entonces es la tabla de verdad del latch tipo T. Ok, estamos casi en la hora. Nos quedan 10 minutos. Aquí un pequeño ejemplo entonces con el latch tipo D. Aquí es más sencillo. Tenemos una señal en el cronograma, entonces una señal en D, y tenemos una señal en enable. El enable se habilita o se deshabilita así alternadamente. Y entonces la pregunta es cuál es la señal Q. Entonces simplemente mientras enable esté habilitado, Q va a ser igual a D, ¿ya? Cuando esté deshabilitado, entonces la salida Q va a ser igual a la última salida Q cuando enable estaba habilitado. ¿Okay? Entonces, mientras está habilitado, Q, si se fijan, es igual a D. ¿Okay? Se deshabilita, por lo tanto Q se mantiene en el último estado, ¿ya? En 0. Luego se habilita, de nuevo copiamos Q es igual a D, se copia la parte de acá, ¿ya? Mientras esté habilitado. Se deshabilita, el último estado era 0, así que, mejor dicho acá es 0, así que se mantiene en 0. Luego enable vuelve a habilitarse, ¿ya? La entrada es 0, así que se mantiene en 0, y aquí hay una conmutación, D pasa a ser 1, y la salida copia lo mismo que
QBD, y así, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que mientras estuvo deshabilitado, por ejemplo, la línea enable, hubo una entrada, pero esa no se vio reflejada porque el sistema ignora las entradas cuando están deshabilitados la entrada enable. Así que eso, como ven, es relativamente sencillo. Si es que uno se acuerda entonces que aquí simplemente Q sigue AD cuando el enable está habilitado. Como ven, el Q complemento está simplemente ahí porque hay muchas aplicaciones, como ven, que se necesita el complemento de la señal, pero si es que no es el caso, entonces ustedes conectan solamente Q y no Q lo pueden ignorar si quieren, puede estar desconectado, no hay ningún problema con eso. Y aquí dice entonces observe que la entrada enable no está activa durante estos tiempos, de modo que la salida está enganchada. ¿Ya? Enganchada, o sea, está, eh, bien dice la palabra, enganchado, hace referencia a un pestillo, digamos. Cuando la entrada está enganchada significa que está como retenida la información, por lo tanto no hay nueva información que pueda entrar, por lo tanto la información a la salida se mantiene cuando la entrada enable está deshabilitada. ¿Ya? Eso. Ahora pasamos a los flip-flops. Entonces un flip-flop difiere de un latch solamente en un aspecto, ¿ya? En la manera en que se cambian los estados. Entonces un flip-flop es un dispositivo disparado por una señal de reloj, ¿ya? En este caso tenemos lo mismo que anteriormente, teníamos una entrada de habilitación, tenemos la entrada del D y Q y salida, o sea, salida Q y salida Q complemento, ¿ya? Pero aquí lo que interesa es que la entrada de habilitación no es con el estado, no es con un estado 1 o con un estado 0, sino que esto de alguna forma genera el cambio con un flanco de entrada, ¿ya? Flanco del pulso de reloj determinado cuando se ingresa un nuevo bit, ¿ya? Entonces los flancos son los cantos de las señales. O sea, aquí no interesa si es que el estado es 0 o si el estado es 1, ¿ya? Porque recordemos en el caso de los latch, el latch está todo el tiempo reflejando la salida, la señal de entrada cuando el estado está habilitado, ¿ya? Cuando está el estado de habilitación en 1, entonces la salida está constantemente copiando lo que dice la entrada. Pero en este caso, al hacer un flanco, el flanco es solamente el canto de subida o el canto de bajada cuando una señal pasa de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0. Y ese canto es un instante, ¿ya? Es solamente un pequeño momento donde se genera la transición. Y en ese pequeño instante es cuando se genera el cambio de estado dentro del latch, en este caso del flip-flop. Por lo tanto, ya no vamos a tener el caso donde la salida copia constantemente lo que sucede en la entrada, sino que la salida va a copiar lo que dice la entrada solamente cuando hay un cambio de estado de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0 en la señal, en este caso de habilitación, que ya no se llama habilitación en los flip-flops, sino que se llama la señal de reloj, ¿ya? El clock. Así que eso genera, ¿para qué se utiliza esto? Bueno, se utiliza porque de esta forma tenemos un dispositivo que ya no es asincrónico, que depende de en qué momento la entrada hace su transición para generar la transición a la salida, sino que ahora tenemos un sistema que genera la transición en un instante muy determinado, que es la que determina la señal de reloj. Por lo tanto, de esta forma reacciona de forma sincrónica, ¿ya? Por lo tanto, podemos tener un montón de dispositivos digitales con estas características, ya con una señal de entrada de reloj, y todos estos dispositivos van a generar sus cambios en el mismo instante, ¿ya? Por lo tanto, no va a existir este problema de la propagación, ¿ya? De la propagación del retardo de que un dispositivo genera una transición, se demora un poquito y después esa transición se propaga al dispositivo que también tiene su transición y así entonces el retardo se va propagando. No que todos al generar una transición al mismo instante, entonces todos de alguna forma tienen una entrada estable, todos los dispositivos, todos los módulos, ya los flip-flop en este caso, o el dispositivo que sea digital, generan su entrada estables en el mismo instante y luego de que se genera el pulso del reloj, va a pasar un tiempo en que cada uno de los dispositivos electrónicos o digitales van a hacer su transición interna y luego de un determinado tiempo de seguridad, entonces el sistema va a estar en un estado estable para que se genere el próximo señal de reloj. ¿Ya? Entonces, al tener estas señales de reloj en un periodo seguro, ya en un tiempo, por ejemplo, 10 nanosegundos,
nosotros sabemos que todos los dispositivos sincrónicos que están conectados entre sí van a haber ya estabilizado sus maquinarias internas, sus transistores y sus propagaciones internas, ya van a estar entonces establecidas. Por lo tanto, 10 milisegundos después, cuando venga la siguiente señal de reloj, las entradas ya van a estar estables en todos los dispositivos. ¿Ya? Y así es como funciona la electrónica digital moderna, o sea, los procesadores de los computadores, las memorias, todo tiene una señal de reloj, ¿ya? Y esta señal de reloj entonces no puede ser arbitrariamente rápida, porque la idea es que entre pulso y pulso, entonces, todos los componentes electrónicos digitales ya hayan estabilizado sus transiciones. En el caso de los latch o de los flip-flop, vimos entonces que hay dos compuertas lógicas donde una salida es la entrada de la otra, por lo tanto, esto genera también un tiempo en que este sistema llegue a alguno de sus dos estados estables, ¿ya? Entonces, así es como se sincroniza todo el sistema. Bueno, entonces volviendo al tema, estos pulsos que vamos a tomar para generar la transición de los sistemas, se les llama flancos, ¿ya? Y se les llama, bueno, si es de un estado 0 a un estado 1, ya si pasamos de un estado bajo a un estado alto, se le llama el flanco positivo, ¿ya? Y si es de un estado alto a un estado bajo, se le llama un flanco negativo, ¿ya? Así que los flancos son positivos si van de abajo hacia arriba, o sea, van subiendo, y se le llama negativo si van bajando. Y el fabricante determina si es que el sistema se activa con un flanco positivo, con un flanco negativo, o se activa de repente con los dos flancos, ya puede ser con el positivo y el negativo, ¿ya? En general es uno de los dos. Y aquí para saber si es positivo o negativo hay que observar si tiene el circulito en la entrada o no, ¿ya? Entonces el hecho de que sea una señal de reloj, o sea una señal sincrónica, se puede observar con esta flechita, ¿ya? Todos los sistemas que tengan una flechita aquí en la entrada, entonces significa que es una señal sincrónica, una señal de reloj, ¿ya? Que utiliza un flanco y no un estado, ¿ya? Para generar el cambio. Y si es que tiene el circulito, entonces significa que ese flanco es negativo. Y si no tiene circulito, significa que el flanco es positivo, ¿ya? Eso. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad de los flip-flops tipo D, ¿ya? Entonces es lo mismo que ya habíamos visto. Tenemos la entrada D, ya sea D con entrada 1 o D con entrada 0, ¿ya? Y aquí lo único que va a cambiar es que antes teníamos habilitación 0 o habilitación 1, y ahora lo único que vamos a tener es clock, ¿ya? Una señal de reloj con un flanco positivo, ¿ya? La flechita hacia arriba indica entonces flanco positivo. Por lo tanto, si tenemos una entrada 1, flanco positivo, la salida va a ser un 1, o sea, estamos fijando un set. Y si la entrada es 0 y luego tenemos el flanco positivo, entonces la salida va a ser un 0, estamos fijando un reset, ¿ya? Estos son los activados con flancos positivos, ¿ya? Entonces aquí lo único que cambia es que la flechita va hacia arriba, y los activados con flanco negativo, la flechita va hacia abajo. Esa es la única diferencia. El resto, las entradas D y las salidas Q son las mismas, ¿ya? Así que en realidad esto de que se active con un flanco positivo o negativo es casi un tema técnico, ¿ya? No interesa tanto para la teoría de los sistemas digitales, pero sí puede ser confuso a la hora de hacer un cronograma. Cuando hacemos un cronograma, entonces, ahora que lo vamos a ver a continuación, creo, hay que fijarse en el flanco que sea correspondiente. O sea, si el sistema se activa con flancos positivos, las transiciones hay que hacerlas cuando el sistema del clock, la señal de clock, vaya desde 0 hasta 1, y no al revés. Ok, entonces, ya estamos en la hora. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. El que continúa entonces es el flip-flop tipo JK, ¿ya? Que es un poquito más complejo, entonces requiere un poco más de explicación. Eso lo vamos a ver entonces en la clase del martes siguiente, ¿ya? Entonces lo dejamos hasta acá. En resumen, entonces, ¿qué vimos hoy día? Vimos los sistemas con memoria, ya los primeros sistemas de memoria que utilizan compuertas lógicas, ¿ya? Entonces vimos los latch, ¿ya? Los latch entonces son sistemas que utilizan dos compuertas OR o NOT OR, o sea, NOR o NOT OR, una de las dos, ya dependiendo si se activa con un flanco alto, o sea, con una señal en alto o una señal en bajo. Y vimos que era un sistema entonces que tiene dos entradas. Cada una de estas entradas, el set y el reset, determinan si la salida va a ser un 0 o un 1, y se va a mantener en esa salida
pese a que después las entradas van a volver a su estado estable, que es 0, 0, ¿ya? Así que esto va a ser un sistema que va a retener información, en este caso un bit, ¿ya? De forma constante, mientras que no se aplique un set o no se aplique un reset, ¿ya? Vimos entonces que cómo operaba el set y cómo operaba el reset, vimos el que se activaba con un nivel alto, vimos el sistema que se activaba con un nivel bajo. ¿Qué más? Vimos después que la tabla de verdad, ¿ya? Donde tenemos las entradas 0, 0 significa que no hay cambio, 0, 1 significa que estamos aplicando un set, un reset, quiero decir, significa reset siempre que Q es igual a 0, y un set significa siempre que Q es igual a 1, ¿ya? Y vimos que la entrada simultánea 1, 1 o activado simultáneamente no está permitido en los latches, ¿ya? No es válido. ¿Por qué? Porque genera una salida que una no es el complemento de la otra. Por lo tanto, no se debe utilizar esta entrada, ¿ya? Vimos, bueno, que había un circuito integrado, entonces, que también utilizaba estos latches. Vimos una extensión, era que se le aplica entonces una etapa adicional, que es la etapa de habilitación. Esta etapa de habilitación se refleja como una línea de entrada adicional llamada enable, que cuando la entrada enable está en 1, entonces la salida refleja las entradas, en este caso el set o el reset, ¿no es cierto? Así que aquí vimos un ejemplo y se veía que solamente cuando el enable estaba en 1 se generaban los cambios. Ya cuando enable estaba en 0 no se generaban cambios. Después vimos el latch tipo D, que toma entonces las entradas SR y las convierte en una única entrada D, ¿ya? Y donde una es el complemento de la otra, con esta compuerta inversora, ¿ya? Entonces, con una sola línea podemos determinar si vamos a aplicar un set o un reset a la salida, y si queremos que no haya transición, simplemente utilizamos esta línea de habilitación, ¿ya? Al deshabilitar entonces el latch, hacemos que el sistema se mantenga igual que en el estado anterior, que es la funcionalidad que queremos, ¿ya? La tabla de verdad del flip-flop tipo D, entonces vimos que en el fondo la salida sigue a las entradas cuando la señal está habilitada, la señal de habilitación está en 1, entonces Q va a ser igual a D, ¿ya? Pero si el enable está en 0, entonces Q se va a mantener como en el estado anterior, o el estado último donde estuvo habilitado el latch, ¿ya? Vimos un ejemplo, que entonces cuando está habilitado es cuando se generan las transiciones, ya la copia de la señal D se copia en... Y luego alcanzamos a ver un poco de los flip-flops, entonces que la diferencia entre un latch, por ejemplo, tipo D, y un flip-flop tipo D, es que en vez de tener una línea de habilitación, donde si la línea de habilitación está en 1, la salida se copia constantemente a la entrada, en este caso un flip-flop tiene una señal de reloj que se llama no de habilitación, donde lo que hace que el sistema genere una transición es un flanco, ¿ya?, de subida o de bajada, o un flanco positivo o negativo, y que solamente la transición se genera en ese pequeño instante en que el sistema, la señal de reloj en este caso, pasa de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0. ¿Ya? En ese pequeño canto es cuando se genera la transición, pero luego cuando la señal está estable en 1 o estable en 0, no se genera transición, el sistema está deshabilitado, ¿ya? Así que los sistemas entonces que tienen una señal de reloj se habilitan en un muy breve instante, que es cuando se genera este flanco de subida o flanco de bajada, ¿ya? Y eso permite que uno pueda conectar muchos sistemas sincrónicos con una señal de reloj, y que todos los sistemas entonces se actualicen en el mismo instante determinado entonces por esta señal de reloj, ¿ya? Y eso entonces de alguna forma controla todo el problema de la propagación y los retardos y todo eso, con el retardo de propagación. Vimos entonces la tabla de verdad del flip-flop tipo D, ¿ya? Que no era muy distinto al latch tipo D. Y aquí en vez de tener una línea de habilitación tenemos la línea de reloj, y tenemos entonces los dispositivos que se activan con un flanco de subida y los que se activan con un flanco de bajada, y el resto era lo mismo. La salida es básicamente Q copia a la señal D, a la señal de entrada D cuando se genera el flanco, ¿ya? Cuando no hay flanco, o sea, cuando la señal se mantiene quieta, la señal de reloj, entonces el estado se mantiene en el estado estable, donde se mantiene
el cubo al cubo anterior que hubo la última vez que hubo un franco. ¿Ya? Eso, así que con eso hicimos el resumen de la clase de hoy día. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿No? Ya, entonces, como les decía, a las 11 vamos a revisar un poco la prueba, ¿ya? Así los que tengan consulta podemos así, yo puedo responderles en vivo a sus consultas. Hay algunas consultas que están en mi correo que todavía no he alcanzado a responder, pero se las respondo también a la brevedad. Así que eso, nos vemos la próxima clase, el martes, y ahí seguimos viendo los flip-flops tipo JK. ¿Ya? Nos vemos, muchas gracias, cuídense.